El aplastamiento de los tornillos ya lo hemos comentado en varias ocasiones anteriormente. Paso muy rápido sobre la fórmula de aplastamiento. Depende del grosor de la chapa, la resistencia de la chapa y el diámetro del tornillo, y unos modificadores que van a depender de la geometría de los tornillos. En este caso, como el grosor de la chapa es bastante grande, es muy raro que esta condición sea limitativa. Podéis tomar con toda tranquilidad los valores más pequeños de P y de E para las comprobaciones y generalmente os va a cumplir, ¿vale? En nuestro caso concretamente, yo lo he hecho así. He tomado, fijaos, unos valores de E mínimo 40 al borde y P mínimo al borde, que es la distancia medida en horizontal, ¿vale? Realmente para el cálculo de alfa sub B podríamos tomar las otras distancias, pero yo he tomado estas conservadoramente. Caso 1 me da 2,5 y alfa sub B da 0,61, pero claro, fijaos que la resistencia cortante es 208 kN, considerablemente superior a la resistencia cortante del tornillo, que son 98 kN. Por tanto, en principio esta comprobación, como digo, no es significativa en este caso, ¿vale? Por otro lado, nos quedaría comprobar el deslizamiento de la unión en categoría B, deslizamiento en estado límite de servicio, ¿vale? Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el cortante de esta unión son 130 kN, cortante de cálculo, perdón, 129 kN. 129 kN en cortante de cálculo significaría que el cortante de estado límite de servicio sería en torno a unos 96 kN. Simplemente lo que he hecho ha sido dividir por 1,35 conservadoramente ese valor de 129 para obtener los 96 kN en estado límite de servicio. Entonces tenemos que garantizar que con esos 96 kN la unión no desliza, ¿vale? Para hacer este cálculo del deslizamiento, recordad que en estado límite de servicio tenemos un coeficiente K sub S, que depende del tipo de taladro. Para taladros convencionales vale 1, el número de planos de corte, que es 1 en este caso, mu, coeficiente de rozamiento de la unión, que tenemos que definir nosotros según el tratamiento de las superficies, la fuerza de pretensado y el gamma M3 en servicio, que es un coeficiente que vale 1,1. Bien, pues con estos datos podemos calcular cuánto vale el FSR de servicio. Fijaos, la fuerza de pretensado para un tornillo 171,5. Para el total de los 6 tornillos, la fuerza total de pretensado son 1029 kN. Si pongo el mínimo coeficiente de rozamiento, que es 0,2, y multiplico esto por esto y lo divido entre 1,1, obtengo cuánto valdría la fuerza resistente en servicio, 187,1 en total. Como hemos dicho que la fuerza, que el cortante del servicio eran 96 kN, pues está claro que la unión es categoría B sin mayores problemas, ¿vale? Pero es más, la unión puede ser también, o es de hecho, categoría C. Fijaos que en la fila inferior tengo la misma comprobación, pero hecha con un coeficiente mayor de 1,25. Y este sería el estado límite de servicio, la resistencia al deslizamiento en estado límite último. Como esta resistencia límite al deslizamiento en estado límite último es superior a 129 kN, que es el cortante de la unión, es evidente que la unión ya es categoría C directamente, sin hacer nada, solamente por el hecho de que tiene 6 tornillos pretensados. Para poder terminar de verificar que esta unión es categoría C, tendríamos que comprobar además el aplastamiento, cosa que ya hemos hecho, y una última comprobación que no suele ser significativa, que es que el cortante sea menor que la tracción neta pasando por los taladros. Esa tracción neta se calcula con el área neta, es el área de la chapa por la sección horizontal pasada por los taladros, y con el límite elástico del material, no con el límite último, no con la tracción última del material, ¿vale? Bueno, pues si hacemos eso en nuestro caso, creo recordar que lo tengo por aquí, el área neta de la chapa, fijaos, es 79, es decir, la anchura de chapa
menos 2 veces el grosor, el diámetro del taladro, 2 veces por E41, y multiplicado por el grosor de la chapa. Eso me da un área neta de 2720 milímetros cuadrados. Y multiplicando ese área neta por la resistencia del material, dividida por 1,05, pues tendríamos los 712 kN, que en principio es muchísimo mayor que el cortante de cálculo. Por tanto, esta comprobación, una vez más, no es realmente en este caso crítica, ¿vale? Conclusión: la unión es categoría C, acortante, sin mayores problemas, una unión que no va a deslizar en estado límite último, y su resistencia viene dada por los 159,8 kN al momento resistente, y si la consideramos categoría C, un cortante resistente de 164,6 kN. Esa sería la resistencia de la unión. Vale, he comentado antes, simplemente por hacer una aclaración, he comentado antes que podría hacerse la unión más dúctil. Efectivamente, podemos rediseñarla simplemente modificando muy poquito, modificando estas distancias, haciendo que estos sean 50 y 40 milímetros. Pues podéis observar, si hacéis los cálculos, que el modo de rotura pasa del modo 1 al modo 2 en la fila 2. Vamos a comprobarlo en la hoja de Excel. Bien, os decía que si vamos a la hoja de cálculo, a ver si somos capaces de hacerlo, la distancia entre fila 1 y extremo de chapa la reducimos a 40, y la distancia entre la fila 1 y la cara superior del perfil la aumentamos a 50. Pues si lo hemos hecho bien, veis que la rotura pasa a ser crítica en la chapa frontal, no en la ala inferior comprimida. Por tanto, tendríamos un momento resistente ligeramente inferior, pero una rotura que es de carácter dúctil, ¿vale? Bueno, no es, ya digo, estrictamente necesario hacerlo así, simplemente que sepáis que a veces modificando muy poquito las uniones, pues el comportamiento, los componentes que son críticos pueden cambiar drásticamente, ¿no?